comisión se atendió oportunamente. Bienvenida, Patricia, tiene el uso de la palabra, distinguida asambleísta, y formule por favor las preguntas y observaciones de ser el caso, y proceda, señor secretario, luego de aquello, a darle la palabra a la doctora Lorena Molina para efectos de la respuesta correspondiente. Muchas gracias, señor presidente. Quiero, por medio de esta intervención, hacerle llegar un agradecimiento profundo al presidente de la Corte Constitucional por haberse unido a esta gran discusión, a esta gran responsabilidad, más que todo, que hoy tenemos quienes somos parte de esta comisión y que dentro de pocos días tenemos que entregar al Pleno de la Asamblea el informe para segundo debate. Muchas gracias, doctora Molina, también por su intervención bastante clara, por su predisposición también a querer aportar con sus conocimientos sobre la materia en discusión. Doctora, ¿usted cree o considera que al, se podría llegar a una declaración de inconstitucionalidad si es que no se garantizan los derechos constitucionales al momento que configuramos una reforma con una pena totalmente desproporcionada? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta, doctora Molina, es ¿qué nos quiso decir la Corte Constitucional en el tema de la extinción de dominio cuando se refiere que debemos simplificar los procedimientos? Muchísimas gracias, señor presidente, por darme la oportunidad, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento a la Corte Constitucional y a la doctora Lorena Molina. Tiene la palabra la doctora Lorena Molina. Muchas gracias por las preguntas, señora asambleísta Mendoza. Me permito contestarle sus consultas. Efectivamente, sobre la primera pregunta. Dentro del marco del control constitucional, ustedes saben que después de que una determinada consulta popular ha sido aprobada y que si esta involucraba la existencia de reformas legales, si es que la Asamblea Nacional ha aprobado esas reformas y esta norma se convierte en una ley, eh, estas normas son objeto de un control posterior, que es el control de constitucionalidad de las normas, y que en el contexto de ese control constitucional, el objetivo, la naturaleza de esa competencia que tiene la Corte es precisamente evaluar si es que estas normas han cumplido con dos elementos. Uno, si es que han sido emitidas con todas las reglas y procedimientos adecuados para ser adoptados, es decir, realiza un control formal sobre estas normas y por otro lado realiza un control material. Pero el control material que realiza la Corte en el contexto de un control de constitucionalidad abstracto de una norma tiene que ver mucho con cuál es la razón por la que se imputa la inconstitucionalidad de la norma. Es decir, no quiere decir que cuando la Corte conoce la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma puede pronunciarse sobre el cotejamiento de esta con todas las normas del texto constitucional, sino que lo que va a hacer la Corte en este ejercicio es contestar si es que la alegación de inconstitucionalidad que sea planteada por una persona, que puede ser cualquier persona, es o no admisible en un primer momento, porque pasa por una fase de admisibilidad, y en un segundo momento va a establecer si es que esta alegación de inconstitucionalidad efectivamente se concreta. ¿Y cómo lo hace? La Corte Constitucional va a evaluar si dentro de los principios y derechos que están contenidos en la Constitución, alguno de ellos se ve afectado por la norma constitucional que se encuentra impugnada. En este caso, si existe una aprobación de un determinado aumento de penas que restrinja de manera que rebase los límites constitucionales de los derechos de las personas que están contenidos en nuestra Constitución, en ese sentido la Corte necesariamente tendría que declarar su inconstitucionalidad. Por supuesto, yo no puedo decirle a priori si es que este proyecto y las
y las propuestas que se manejan son o no inconstitucionales, pero desde luego que puedo decirle que si estos superan aquellos límites establecidos en la Constitución, como son la proporcionalidad, desde luego que la Corte tendría que declarar su inconstitucionalidad. La Corte también en este dictamen y en algunas otras sentencias ha desarrollado el principio de proporcionalidad y ha establecido cómo cuando este se restringe, y si yo podría decir algo muy brevemente, podría decir que el principio de proporcionalidad tiene que guardar coherencia, para precautelar el principio de proporcionalidad, tiene que guardar coherencia la conducta que se está sancionando con la sanción que se impone, es decir, tiene que haber un grado de afectación razonable a los derechos de las personas que están sometidas a un proceso penal. Y esa razonabilidad se mide en función de la proporcional, en función de la necesidad, en función de la idoneidad de la medida que se esté tomando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la Corte en su momento deberá realizar ese análisis si es que efectivamente llegase a aprobarse una propuesta que infrinja alguno de los preceptos establecidos en la Constitución. Eso como contestación a la primera pregunta. Y como contestación a la segunda pregunta, en cuanto a qué quiso decir la Corte cuando habló de un procedimiento simplificado, precisamente lo que se le consultó al pueblo era la posibilidad de que estos bienes de origen ilícito pasen a ser de titularidad del Estado. Y esta transición de titularidad implicaba, desde luego, una modificación al sistema de extinción de dominio. Y la Corte, en su análisis, mencionó que ya habían mecanismos y procedimientos para extinguir el dominio, y que, por supuesto, esta propuesta que se hacía a través de la consulta, lo que pretendía era una simplificación de ese procedimiento de extinción del dominio. Entonces, lo que hizo la Corte es reconocer que dentro de la consulta la pregunta implicaba una simplificación, pero es precisamente la Asamblea Nacional la que tiene que diseñar esa simplificación de este mecanismo, y lo que dijo la Corte es que en esa simplificación deben tomarse en cuenta ciertos recaudos, que son los recaudos que están contenidos en el párrafo 288 del dictamen de la Corte, en los que habló precisamente de la protección del derecho a la propiedad lícita, a la necesidad de que exista un debido proceso, y sobre todo que dentro de este debido proceso se tome en cuenta la necesidad de la existencia de decisiones motivadas dentro del contexto de este proceso simplificado. En ese sentido, yo diría que la Corte no diseñó un nuevo proceso simplificado, sino que aceptó que se le consulte al pueblo la existencia de un proceso simplificado, y obviamente es la Asamblea la que tiene que diseñar ese procedimiento, tomando en cuenta estos recaudos que estableció la Corte en su dictado. Muchas gracias, doctor. Señor presidente, me permito certificar que no existen más solicitudes de palabra por parte de los asambleístas miembros de la comisión. Muchas gracias. Doctora Lorena Molina, tanto su intervención como la contestación a la pregunta de la señorita asambleísta Patricia Mendoza han sido muy importantes, y su disertación ha sido muy eficaz, y sobre